Buenas, mi nombre es José Manuel Pérez Medrano, estudiante de Ingeniería Agronómica, y a continuación le hablaré sobre la ley de Coulomb. Hagamos una breve introducción para familiarizarnos un poquito con lo de la ley de Coulomb. Revisemos un ejemplo que vemos todos los días. Hagámonos una pregunta breve. ¿Qué interacción hay entre la Luna y nuestro planeta? Bueno, la interacción que hay entre la Luna y nuestro planeta es que la Tierra y la Luna se atraen mutuamente por una fuerza gravitacional, F sub G, como se puede mostrar en la siguiente imagen. Ambas atraen sus fuerzas. La expresión que la relaciona involucra lo siguiente. Las masas m sub 1 y m sub 2 de ambos cuerpos, como se ve en la imagen. La distancia r entre ellos y una constante g, que quiere decir que esto es una constante universal gravitacional. La expresión es la siguiente. F sub que es igual a m sub 1 por m sub 2 sobre r a la 2. Esta atracción ocurre entre cualquier cuerpo celeste y también con las estrellas. Algo semejante ocurre a nivel mucho más pequeño con las cargas eléctricas. La ley de Coulomb. La expresión para la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales Q sub 1 y Q sub 2, o sea, pequeñas en relación con la distancia que las separa, es muy semejante a la que vimos para la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra. Esta expresión es la siguiente. F sub G es igual a K por Q a la 1 por Q a la 2 sobre R a la 2. La ley de Coulomb. Es decir, la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que separa dichas cargas dependiendo de una constante K según el medio en que estén presentes. ¿Qué quiere decir esto? En donde Q sub 1 y Q sub 2 son las cargas en Coulomb. R es igual a la distancia en metros. K es una constante que depende del medio. Es decir, en el vacío corresponde aproximadamente a 9 por 10 a la 9, entre paréntesis, o sea, se hace un breve paréntesis que quiere decir n menos m a la 2 entre c a la 2, donde F sub G es la fuerza en Newton. La siguiente imagen ilustra la definición de la ley de Coulomb brevemente. En el ejemplo tenemos dos cargas puntuales iguales a 1 Coulomb y separados por 1 metro en el vacío. Bueno, hagamos una breve consideración. Respecto a la ley de Coulomb, hay que considerar la siguiente. Se aplica para cargas puntuales. La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial, por lo tanto, hay que considerar la suma de los vectores. Si F sub E es mayor a 0, hay repulsión. Entonces, Q sub 1 y Q sub 2 tienen la misma carga. Si F sub E es menor a 0, hay atracción. Entonces, Q sub 1 y Q sub 2 tienen distintas cargas. A continuación, les colocaré un breve video explicando un ejemplo sobre la ley de Coulomb. En este video vamos a ver ley de Coulomb y realizamos el siguiente ejercicio. Determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulombs y 12 microcoulombs respectivamente, si están separadas 8 centímetros. Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos una carga negativa, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 1, y que tiene una magnitud igual a 6 microcoulombs. También nos dicen que tenemos una carga eléctrica positiva, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 2, y tiene una magnitud igual a 12 microcoulombs. Como observación, en nuestros cálculos, solo vamos a utilizar la magnitud de las cargas, ya que el signo de estas cargas lo que nos va a indicar es si la fuerza es atractiva o repulsiva. Y también nos dicen
que la distancia de separación de las cargas es de 8 centímetros. Y con esta información, nos piden determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre estas dos cargas. Ahora, para calcular lo que nos piden, vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, es decir, la ley de Coulomb, en donde F es la magnitud de la fuerza electrostática. K es una constante, que tiene este valor. Q1 y Q2 son la magnitud de las cargas, y R la separación entre ellas. Y si observamos, ya tenemos despejada la variable que queremos determinar. Por lo tanto, solo vamos a sustituir los datos. Y para eso, la distancia la debemos describir en unidades del sistema internacional, es decir, en unidades de metros. Y 8 centímetros es igual a 0.08 metros. Y por otro lado, si observamos, la unidad de las cargas tienen el prefijo micro. Entonces, recordemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Continuamos. Ahora, ya que tenemos escritas las unidades correctamente, sustituimos los datos. Y tenemos la magnitud de la fuerza eléctrica igual a la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado, entre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la magnitud de la carga Q1, es decir, 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y multiplicado por la magnitud de la carga Q2, que es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia que separa a las cargas, elevado al cuadrado, es decir, 0.08 metros, elevados al cuadrado, y realizamos esta operación en nuestra calculadora, y escribimos la fracción, y en el numerador, 9 por 10 a la 9, multiplicado por 6, por 10 con exponente menos 6. Y también multiplicado por 12, por 10, con exponente menos 6. Entre 0.08, elevado al cuadrado. Y esta operación es igual a 101.25 newtons, ya que si observamos, en el numerador de nuestra fracción, al multiplicar Coulomb por Coulomb, nos queda Coulomb al cuadrado, y con las unidades Coulomb al cuadrado, que se encuentran en el denominador de esta fracción, se cancelan. Y solo nos queda la unidad, Newton por metro cuadrado. Pero como en el denominador nos quedan unidades de metro al cuadrado, estas se cancelan. Y solo nos queda la unidad Newton. Entonces, para concluir, la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre las dos cargas es de 101.25 newtons. Campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Es toda la región del espacio que rodea un cuerpo cargado, tal que al colocar en dicha región una pequeña carga positiva y carga de prueba, habrán fuerzas que actúen sobre esto. Entonces es importante mencionar que el campo eléctrico es un campo de fuerza conservativa. ¿Alrededor de qué tipo de carga se puede generar un campo eléctrico? Bueno, un campo eléctrico se puede generarse alrededor de una sola carga, positiva o negativa, o alrededor de varias cargas. ¿Cuántas cargas se necesitan para generar un campo eléctrico?
Bueno, alrededor de una sola carga se puede generar un campo eléctrico. Si se tienen varias cargas, se genera un campo eléctrico resultante. Entonces, a continuación, se muestra de forma gráfica cómo se genera un campo eléctrico alrededor de una carga. Bueno, imaginemos un espacio. Acá, eh, aquí, imaginemos esto, un espacio, colocamos una carga fuente negativa y alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Estas flechas que tenemos acá representan la línea del campo eléctrico. Por convención, la línea entra en las cargas negativas. Ahora tenemos un espacio, acá colocamos la carga positiva y alrededor de esta pues, se genera un campo eléctrico. Por convención, las líneas en la carga positiva, acá todo, salen de la carga. Estudiemos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico generado alrededor de una carga negativa. Bueno, acá tenemos una carga fuente negativa y el campo eléctrico que esta genera. Si le colocamos una pequeña carga de prueba positiva dentro de este campo eléctrico, ya que estas tienen signos opuestos, se van a atraer. Es decir, esta carga fuente negativa atraerá a esta pequeña carga de prueba positiva y en cualquier parte del campo se seguirán atrayendo. Acá lo vemos, se seguirán atrayendo en cualquier parte. Ahora, imaginemos que la carga de prueba ya está presente. Es decir, acá tenemos la imagen anterior, esta misma. Imaginemos que esta pequeña carga de prueba ya no está presente. Acá la quitamos. ¿Qué sucede? En este punto donde estaba esa carga positiva, acá, aunque se quiten la carga, la prueba, aunque se quite la carga de prueba, el campo eléctrico sigue presente en ese punto. La intensidad del campo eléctrico depende de la ubicación. Pues, depende de la ubicación en cualquier punto de la región. Es decir, dependiendo de dónde esté el punto de estudio, ya puede ser por acá, por acá, por acá. Dependiendo de su ubicación, este punto, en cualquier punto de este campo eléctrico será más intenso o menos intenso. La intensidad del campo eléctrico depende de la ubicación del punto en la región alrededor de la carga fuente. La intensidad del campo eléctrico en un punto de la carga se denota con la letra E. Estudiemos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico generado alrededor de una carga fuente positiva. Acá tenemos una carga fuente positiva y el campo eléctrico que esta genera. Si colocamos dentro del campo una pequeña carga de prueba positiva,
ya que tienen signos iguales, por lo tanto se repelen. Es decir, esta fuente positiva, esta carga fuente positiva va a repeler a esta pequeña carga de prueba positiva, cualquier punto del campo. Bueno, ahora imaginemos que la carga de la prueba ya no está presente. Aunque se quite la carga de prueba, la intensidad del campo eléctrico E sigue presente en ese punto y en cualquier otro alrededor de la carga positiva, como lo expliqué en el ejemplo anterior. Es decir, la intensidad del campo eléctrico va a seguir presente en cualquier punto del campo. Bueno, y las reglas para dibujar la línea de un campo eléctrico. Las líneas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. En caso de que haya un exceso de cualquier carga, algunas líneas empezarán o terminarán en el infinito. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa serán proporcionales a la magnitud de dicha carga. Las reglas para dibujar las líneas de un campo eléctrico. La dirección de la línea indicada por una punta de flecha, es decir, al igual que el vector Y. Dos líneas del campo no se pueden cruzar. ¿Cómo se calcula la intensidad del campo eléctrico originado en un punto de una carga eléctrica? Bueno, acá tenemos una ecuación que esta nos sirve para calcular la intensidad del campo eléctrico, la cual nos dice que esta es la intensidad del campo eléctrico y está representada por Newton sobre Coulomb. El R viene siendo la distancia de la carga al punto donde se quiere calcular la intensidad del campo y esta está representada en metros. La K es una constante de proporcionalidad, como ya sabemos, y su valor es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Y Q va a ser el valor de la carga fuente. Esta está expresada en Coulomb. Bueno, la intensidad del campo eléctrico es que se genera en un punto, es un vector. Claro que sí. La intensidad del campo eléctrico es generada en un punto, es una magnitud vectorial. Por lo tanto, todas las características y propiedades, tiene todas las características y propiedades de un vector. El vector es tangencial a la línea del campo eléctrico en cada punto. ¿Cómo sería el campo eléctrico generado por dos cargas? Bueno, acá tenemos un campo eléctrico generado por dos cargas positivas de igual magnitud. Esta, como lo ven, salen de la carga con direcciones diferentes, ya que estas se repelan por tener el mismo signo. Y acá tenemos un campo generado por cargas de diferentes signos, pero igual magnitud. Por lo tanto, como tenemos un signo diferente, estas salen de la carga y en el caso de las positivas entran acá a negativas y como son de signos diferentes, estas se van a traer. Eso es todo, profesor. Muchas gracias por su atención. Espero que esté bien, profesor.